a revisar, conversar un poquito esta noche es el diagnóstico electrocardiográfico de las arritmias cardíacas, ¿no? Y en la clase anterior les había dicho que una de las mayores utilidades de la electrocardiografía es la detección de las arritmias cardíacas, ¿no? Entonces ahora vamos a utilizar esta herramienta para llegar al diagnóstico. Bien. Entonces, algo muy importante es lo que se denomina la regla de oro, ¿no? Que es siempre que estemos frente a un paciente que esté en estado de cuidado, eh, siempre primero debemos de verificar cómo llega el paciente, ¿no? Es decir, verificar el estado hemodinámico del paciente, es decir, valorar su estado de conciencia, tomar el pulso, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, ¿no? Y después quizás conectarlo al monitor o utilizar otro examen de ayuda, ¿no? Nunca al revés, siempre primero verificar el estado hemodinámico del paciente para ver si es un paciente que está hemodinámicamente estable o hemodinámicamente inestable, ¿no? Muchas veces hemos visto que, por ejemplo, por el entusiasmo que tienen los colegas, ya quieren conectarle un monitor, quieren poner una línea arterial, un catéter no central, ¿no? Sin haber tomado los signos vitales ni siquiera, o haber revisado o auscultado o entrevistado con el paciente, que es lo primero que se debe hacer, ¿no? Eh, esa es una recomendación muy importante. Unas palabritas acerca de lo que es el sistema de conducción cardíaco, este conjunto de células altamente especializadas en generar y conducir impulsos eléctricos, ¿no? Entonces, la primera estructura importante es el nodo sinusal, ya sabemos, que está ubicado en la parte superior de la aurícula derecha, por debajo de la desembocadura de la vena cava superior, que es el marcapaso normal, natural de activación del corazón de las personas sanas. De hecho, el impulso eléctrico se genera pues en el nodo sinusal, latido. Este impulso eléctrico generado en el nodo sinusal por diferentes tractos internodales, como el tracto internodal anterior, el medio y el posterior, se disemina toda la aurícula, ¿no? Y de ahí pasa hacia el nodo auriculoventricular, en donde sufre un retardo de una décima de segundo, después pasa a la CX, rama derecha, rama izquierda, y finalmente se activan los ventrículos, ¿no? Este es el sistema de conducción cardíaco, ¿no? Un conjunto de células altamente especializadas en generar y conducir impulsos eléctricos. Y como bien sabemos, a todo impulso eléctrico le sigue una actividad mecánica, ¿no? A este impulso eléctrico va a responder el corazón con una contracción, en sístole, ¿no? Una actividad mecánica. Bien. Las arritmias se producen básicamente por dos mecanismos. Mecanismos en la generación del impulso eléctrico y anormalidades en la conducción del impulso eléctrico. En cuanto a alteraciones en la generación del impulso eléctrico, tenemos dos: la automaticidad anormal o incrementada, por ejemplo, las extrasístoles. Los latidos extra, las extrasístoles, se producen por automaticidad incrementada, ¿no? Un foco de automaticidad que supera la automaticidad del nodo sinusal y aparece la extrasístole. O también por postdespolarización. ¿Se acuerdan que en la clase de electrocardiograma les dije que es importante medir el intervalo QT, ¿no? Cuando el intervalo QT se prolonga demasiado, pues puede haber arritmias por postdespolarizaciones, que son arritmias graves. También otro mecanismo de producción de las arritmias es anomalías en la conducción del impulso eléctrico. En este caso estamos hablando de las reentradas, ¿no? Como la taquicardia paroxística supraventricular se produce por una reentrada. Bueno, y este es el sistema de conducción cardíaco y cómo se expresa en el electrocardiograma de superficie. El impulso eléctrico generado en el nodo sinusal baja activando las aurículas, eso produce que en el electrocardiograma aparezca la onda P. Después el impulso eléctrico baja hacia el nodo auriculoventricular, pasa a la CX, rama derecha, rama izquierda, y se activan los ventrículos. Al activarse los ventrículos se produce pues el complejo QRS. Sabemos muy bien también cuáles son las características del ritmo sinusal normal, ¿no es cierto? Debemos observar en un trazado largo, sobre todo de la derivada 2, las características del ritmo sinusal normal, ¿no? Y el ritmo sinusal normal se caracteriza por la presencia de las ondas P positivas antes de cada complejo QRS. Esto se observa mejor en la derivada 2, pero también puede ser en D3 o en ABF, ¿no?
ondas P positivas antes de cada complejo QRS. Además, el ritmo sinusal normal es un ritmo regular y la frecuencia cardíaca va entre 60 a 100 latidos por minuto. Como podemos observar en el trazado largo de la deriva 2, observamos la presencia de la onda P positiva antes del complejo QRS, la onda P positiva antes del complejo QRS, la onda P positiva antes del complejo QRS, la onda P positiva, que está señalando la flecha en rojo, antes del complejo QRS y la onda P positiva antes del complejo QRS. Entonces estos latidos son sinusales. Se ve también que es regular porque la distancia de un complejo QRS al otro es la misma, este es un ritmo regular. Y calcular la frecuencia cardíaca es muy sencillo, sabemos que tomamos dos complejos QRS, contamos cuántos cuadraditos pequeñitos hay, y dividimos 1500 entre ese número y ya tenemos la frecuencia cardíaca, ¿no? Bien, entonces lo voy a repetir. Las características del ritmo sinusal normal, y lo que nosotros tenemos que buscar es la presencia de las ondas P positivas antes de cada complejo QRS, que el ritmo sea regular y que la frecuencia cardíaca esté entre 60 a 100 latidos por minuto. Si cumple todas esas condiciones, ese es un ritmo sinusal normal. Observamos acá en el trazado largo de la derivada 1, esta vez, vemos que las flechas en rojo nos están señalando las ondas P positivas. Por lo tanto, hay ondas P positivas antes de cada complejo QRS. Si observamos la regularidad, vemos que la distancia de un complejo QRS al otro es la misma. Este es un ritmo regular, ¿no? Pero acá, ¿cuál es el problema? La frecuencia cardíaca. Si contamos cuántos cuadraditos pequeñitos hay entre esta onda R y esta onda R, será pues 5, 10, 15, 20, 25, 30, ¿no? 30 cuadraditos pequeñitos, ¿no? Entonces, acá más o menos la frecuencia cardíaca está en 300, 150, 100, 75, 60, 50 latidos por minuto. Cuando la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto, estamos frente a una bradicardia. La bradicardia significa que la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto, pero es una bradicardia sinusal, ciertamente. ¿Por qué? Porque todos los impulsos se originan en el nodo sinusal. La prueba de ello es que siempre hay una onda P positiva antes de cada complejo QRS. Sí se genera en el nodo sinusal, solo que el nodo sinusal está descargando más lentamente, por alguna razón. Descarga más lentamente, eso se llama bradicardia sinusal. En este otro ejemplo, en el trazado largo de la derivada 1, esta vez vemos también siempre para arritmias, no se olviden ritmo, regularidad y frecuencia. Este es un ritmo sinusal porque hay una onda P positiva antes de cada complejo QRS. Es un ritmo regular porque la distancia RR es la misma. Aquí lo que varía es la frecuencia cardíaca. En este caso, la frecuencia cardíaca es más de 100 latidos por minuto, 300, 150, 100, más o menos está yendo a 120 por minuto. Como la frecuencia cardíaca es mayor a 100 por minuto, estamos frente a una taquicardia, pero es una taquicardia sinusal. Todos los impulsos eléctricos son generados en el nodo sinusal, sí, solo que el nodo sinusal está descargando por algún motivo más rápido que lo usual. Por ejemplo, puede ser causado por fiebre, por dolor, anemia, hipovolemia, ejercicio, etc. ¿No es cierto? Entonces, estas situaciones activan el sistema nervioso simpático adrenérgico y hace que la frecuencia cardíaca aumente. Si yo controlo el mecanismo desencadenante, controlo la temperatura, calmo el dolor, corrijo la anemia, hago reposar al paciente o corrijo la hipovolemia solita, la frecuencia cardíaca va a disminuir, no requiere ningún tipo de tratamiento. ¿Correcto? Muy bien. Hasta ahí, jóvenes, se me ha comprendido, se me ha entendido sobre todo, se ha visto bien la pantalla, me han escuchado bien. Sí, doctor. Correcto. Entonces vamos a hablar ahora propiamente de las arritmias, ¿no? Propiamente de las arritmias. Nosotros podemos clasificar las arritmias. Hay diferentes clasificaciones, unas más complejas que las otras, pero en forma práctica o didáctica os diré que los ritmos o las arritmias podemos clasificarlas en dos tipos, en los ritmos supraventriculares y en los ritmos ventriculares. Los ritmos supraventriculares son aquellos que se originan hasta antes de la división de las de His en sus dos ramas, para arriba, ¿no? Entonces, el límite para hablar de un ritmo supraventricular es la división de las de His en su rama derecha y su rama izquierda. Todos los ritmos que se vienen para arriba son supraventriculares y los ritmos que se vienen para abajo son ventriculares. Voy a poner ejemplos de ritmos supraventriculares. El ritmo sinusal es un ritmo supraventricular. La fibrilación auricular que se origina en la aurícula izquierda es un ritmo supraventricular. El flúter auricular que se origina en la aurícula derecha es un ritmo supraventricular. La taquicardia paroxística por entrada nodal que se origina en el nodo AB supraventricular. Los ritmos que se originan en el haz de His
¿no? Son supraventriculares. Y ahora vamos a poner ejemplos de ritmos ventriculares, los que se originan propiamente en los ventrículos. Taquicardia y fibrilación ventricular, por ejemplo, son ritmos ventriculares. Los ritmos supraventriculares, que se originan hasta antes de la bifurcación del haz de His en sus dos ramas, se caracterizan porque los complejos QRS van a ser angostos, es decir, de duración normal. Ya dijimos en la clase anterior que la duración normal del complejo QRS es hasta 0.10 de segundo. ¿Cuánto es 0.10 de segundo? 2 cuadraditos pequeñitos y medio. Entonces, acá, por ejemplo, este complejo QRS, ¿cuánto tiene de duración? 1, 2 cuadraditos pequeñitos, 0.08 de segundo. Pues el QRS angosto. Característica de los ritmos supraventriculares. Pero cuando hay bloqueo de rama derecha o de rama izquierda, el ritmo supraventricular puede venir con complejo QRS ancho. ¿Por qué? Por el bloqueo de la rama derecha o de la rama izquierda. Bien. Acá estamos poniendo un ejemplo de una extrasístole supraventricular. Si observamos bien, este primer latido tiene su onda P, su complejo QRS, su onda T, este segundo latido también, este tercer latido también, ¿no? Y esta es la regularidad. Lo que yo veo acá, este latido que está señalando la flecha en rojo, este latido se está adelantando, porque si yo sigo la regularidad normal, el siguiente latido debió haber venido por acá. Sin embargo, este se está adelantando. Esto quiere decir que esta es una extrasístole. Pero este es un extrasístole, el latido prematuro supraventricular, porque el QRS es angosto. Después se produce una pausa y nuevamente los latidos normales. Los ritmos ventriculares, jóvenes, aquellos que se originan después de la división del haz de His en sus dos ramas, la división del haz de His en sus dos ramas se caracterizan porque los complejos QRS van a ser anchos, es decir, de duración mayor a 0.10 de segundo. Si observamos en el ejemplo, vemos que los QRS son pues anchos, ¿no? Miren, desde aquí hasta acá hay 4 cuadraditos pequeñitos, 0.16 de segundo, es muy ancho. Y además, hacer ritmos originados en los ventrículos carecen de onda P. No tienen onda P. Acá les pongo algunos ejemplos de ritmos o extrasístoles ventriculares. En el panel A, digamos, en el trazado A, el primer latido es un latido sinusal, ahí está su onda P, su QRS y su onda T. El segundo latido es un latido en donde no se ve la onda P y el QRS es ancho. Este es un extrasístole ventricular. Y acá este es un latido normal, extrasístole ventricular, latido sinusal normal, extrasístole ventricular. En el panel B veo, bueno, acá se cortó, pero este era un latido normal, es un latido sinusal normal, una extrasístole ventricular, una pausa, latido sinusal normal, extrasístole ventricular, pausa. En el panel C veo latido sinusal normal, extrasístole ventricular, pausa, latido sinusal normal, extrasístole ventricular, pausa, latido sinusal normal, ¿no? Son ejemplos de extrasístoles ventriculares. Característica, QRSH. Bueno, acá vemos otro ritmo. Este es un trazado largo de la derivada 2, en donde se ve que hay una onda P que precede al QRS, pero esa onda P no es sinusal. ¿Por qué razón? Porque está invertida, está para abajo. Y nosotros hemos dicho que el ritmo sinusal normal, la onda P debe ser positiva en derivada 2, acá está negativa, invertida, miren. Hay ondas P antes de cada complejo QRS, sí hay, pero estas están invertidas. Por lo tanto, este no es un ritmo sinusal, esto se llama un ritmo auricular. Un ritmo auricular se caracteriza porque las ondas P están invertidas. Acá tenemos un ejemplo de una arritmia sinusal o respiratoria, donde se puede observar que todos los latidos son iguales. Lo que está variando acá es la regularidad por la respiración. Esto es frecuente en la población pediátrica. En este otro trazado largo observamos, en el trazado largo, esta vez B2, la segunda de pecho, el primer latido es un latido sinusal normal, el segundo latido es un latido sinusal normal, el tercer latido tiene una onda P invertida, es un ritmo auricular que hemos visto, y el cuarto latido es una onda P diferente, que parece una M, es una onda P bimodal. Y observamos 3 o más formas diferentes de onda P. La primera positiva, la segunda negativa, la tercera bimodal. Cuando tenemos diferente morfología de onda P, eso se llama ritmo de marcapaso migratorio. Es un marcapaso que está migrando. El primer latido, pues, o los primeros dos latidos serán sinusales de origen. El tercer latido es un ritmo auricular bajo. El cuarto latido es un ritmo auricular intermedio. Puede haber un ritmo auricular izquierdo, posterior, etc., ¿no? Ondas P de diferente morfología, 3 o más marcapaso migratorio.
Otra arritmia, la taquicardia paroxística supraventricular. Esta taquicardia paroxística supraventricular, como ya le dije, se produce por reentrada, un trastorno en la conducción del impulso eléctrico. Y esa reentrada puede producirse en el nodo AB, más frecuente, o utilizando una vía accesoria en los pacientes que tienen el síndrome de Wolff-Parkinson-White, tienen vías accesorias. Una de esas vías accesorias se llama haz de Kent, una vía aberrante, anormal. ¿Cómo se produce la taquicardia paroxística supraventricular? Esta arritmia pues, se origina en el nodo auriculoventricular, en el nodo AB. Precisamente para que haya una reentrada tienen que haber dos vías de conducción o dos caminos. Y precisamente en el nodo AB se cumple esa condición. Hay dos caminos, ¿no? El camino de este lado se llama alfa y el camino de este lado se llama beta. Pues el impulso eléctrico generado en el nodo sinusal baja activando las aurículas, llega al nodo AB, entra acá al nodo AB, la grande, el nodo de acá. Entonces se va por la vía beta, pero la vía beta está bloqueada, por lo tanto el impulso eléctrico se va por la vía alfa, y ahí pasa a las de His, rama derecha, rama izquierda y todo está bien. Pero en algunos pacientes, ¿qué ocurre? El impulso eléctrico que llega al nodo AB se va por la vía beta, está bloqueada, se va por la vía alfa, ¿no? Y cuando ya está a punto de salir del nodo AB hacia las de His, la vía beta, que al inicio estaba bloqueada, ahora se desbloquea, pierde refractariedad, ahora sí es excitable. Entonces, ¿qué hace el impulso eléctrico? En lugar de irse a las de His, regresa, retorna, reentra, como su mismo nombre dice, vuelve a entrar al nodo AB utilizando este otro camino, que es la vía beta, que perdió refractariedad. Y entonces empieza a dar vueltas y a reverberar el impulso eléctrico ahí, ¿no? Entonces ese es el origen de una taquicardia paroxística supraventricular por reentrada en el nodo AB. Ese es el nodo AB. En el electrocardiograma se caracteriza porque las ondas P no son visibles, algunas veces se observan onda P negativa, la frecuencia es muy alta, entre 160 a 220 latidos por minuto y es un ritmo regular. Y al ser una arritmia supraventricular, los QRS son angostos, como acá. Acá es un ejemplo característico de una taquicardia paroxística supraventricular. ¿Dónde está la onda P? No hay, no se ve. Simplemente se ve QRST, QRST, complejo QRS onda T, complejo QRS onda T. No se ve onda P por ningún lado. Es un ritmo regular, miren. Y la frecuencia está muy alta, más o menos está a 160 latidos por minuto. Uno ve eso, una taquicardia complejo QRS angosto regular, y dice es una taquicardia supraventricular. Otra arritmia, el flúteo o aleteo auricular. Si observamos claramente en el trazado largo de la derivada 2, pues no observamos claramente la presencia de la onda P, ¿no? ¿Dónde está la onda P? Bueno, algunos me dirán, doctor, acá está la onda P, pero ¿y estas dos ondas qué son? O algunos me dirán, acá está la onda P, ¿no? Pero ¿y estas cuatro ondas que aparecen antes qué son? En realidad no es una onda P, sino no hay onda P. Estas ondas son ondas F mayúsculas que tienen la apariencia de una aleta de tiburón o los dientes de un serrucho, ¿no? El flúteo o aleteo auricular es una arritmia que se origina en la aurícula derecha por una gran macrorreentrada a nivel auricular. Vamos a verlo más claramente acá. Ahí está. Miren estas ondas que parecen los dientes de un serrucho. Además, pues, son ondas P sinusales, ¿no? Nosotros hemos dicho que el ritmo sinusal, una onda P por un complejo QRS, acá hay varias ondas F mayúsculas, forma de aleta de tiburón. Aquí metida hay una, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 1, ¿no? Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, ¿no? Bueno, si considero esa, sí. Después acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, ¿no? Entonces es un flúteo o aleteo auricular. Característica, estas ondas, nunca se olviden, en forma de aleta de tiburón. Bueno, y la fibrilación auricular, que deben de conocer porque es la arritmia que más frecuentemente vemos en la práctica médica diaria. Cualquier situación que me sobrecargue de presión o volumen a la aurícula izquierda, donde se origina fibrilación auricular en la aurícula izquierda, la va a hacer fibrilar. Fibrilar significa temblar, ¿no? Entonces se desordena toda la aurícula, múltiples focos de despolarización quieren activar a la aurícula a su forma, a su manera, eso crea un ritmo muy caótico a nivel auricular. Virtualmente las aurículas tiemblan, ya no se contraen, no se relajan, están temblando. Esto hace que en el electrocardiograma de superficie pues desaparezca la onda P y en lugar de la onda P aparezcan estas ondas F, ahora minúsculas, de fibrilación auricular. ¿De acuerdo? Es un ritmo siempre irregular con complejos QRS angostos. Y aquí vamos a ver claramente la diferencia entre un ritmo sinusal normal,
que se caracteriza por la presencia de las ondas P positivas antes de cada complejo QRS. Ahí está, la onda P positiva antes de cada complejo QRS, la onda P positiva antes de cada complejo QRS. Claramente se ve que el ritmo es regular, y la frecuencia más o menos está yendo a 75 latidos por minuto. A diferencia de este trazado de acá abajo, en donde no se ve claramente la onda P, en lugar de la onda P se ve en este temblorcito de la línea isoeléctrica basal, como si estuviera temblando, ¿no? Y muy irregular el trazado, muy irregular. Acá hay más distancia, menos, más, menos, se alarga, se corta, se corta, se alarga, se corta, se alarga, ¿no? Entonces, claramente, para diferenciar, en la vida se van a olvidar un ritmo sinusal normal de un ritmo de fibrilación auricular. Desaparece la onda P, no hay onda P. Y con ritmo cardíaco irregular, eso es fibrilación auricular. Y al ser un ritmo supraventricular, vuelvo a repetir, el QRS es angosto. Ahorita estamos viendo puro ritmo supraventricular. Y ahora vamos a ver ritmos ventriculares. La taquicardia ventricular. Esta vez el impulso eléctrico se origina propiamente en los ventrículos. En este caso, en el ventrículo izquierdo. Se produce una reentrada, ¿no? Y como son ritmos que se originan en los ventrículos después de la división del haz de His, pues el QRS va a ser ancho. Va a haber ausencia de onda P, el ritmo va a ser regular. Como hablamos de taquicardia, la frecuencia cardíaca va a ser más de 100 por minuto. Si observamos en el ejemplo, acá podemos claramente ver, miren, a nadie en su sano juicio pues va a decir este es un ritmo sinusal, ¿no? Yo le haría la pregunta, ¿dónde está la onda P? ¿Dónde está la onda P? Acá lo único que se ve son QRS anchos, negativos, para abajo, y onda T. QRS, onda T. QRS negativo, onda T. Y en cada latido hay un QRS negativo con una onda T. No hay onda P. El ritmo es regular, ciertamente, y la frecuencia más o menos es 150 latidos por minuto. Esto es un ritmo, una taquicardia ventricular. Y observemos acá. En nadie en su sano juicio me dice porque este es un ritmo sinusal normal. ¿Dónde está la onda P? No hay. ¿No? Los complejos QRS son marcadamente anchos. Esta vez el QRS es positivo y la onda T es negativa. Son marcadamente anchos, es un ritmo regular a una frecuencia muy alta, ¿no? Que más o menos está yendo a 200 por minuto. Ejemplos de taquicardia ventricular. Nunca se olviden, en taquicardia ventricular no hay onda P y QRS ancho. A diferencia de la taquicardia supraventricular, en el cual no hay onda P tampoco, es regular, pero el QRS es estrecho, miren. Supraventricular, QRS estrecho, ventricular, QRS ancho, eso no se olvide nunca. Bueno, la taquicardia ventricular puede ser clasificada en monomórfica cuando todos los QRS son iguales, polimórfica cuando los QRS varían, bidireccional cuando hay alternancia del QRS. El tratamiento de la taquicardia ventricular depende, pues, ¿no? No se olviden en la primera diapositiva. Primero, verificar cómo está hemodinámicamente el paciente. ¿Tiene buena presión o no? ¿Hay signo circulatorio? ¿Está consciente? ¿Sí o no? Entonces, si el paciente no tiene compromiso hemodinámico, está normotenso, lo que nosotros utilizamos para controlar la taquicardia ventricular son antiarrítmicos, lidocaína, sinepinefrina o miodrona. Pero si es la taquicardia ventricular con compromiso hemodinámico, el paciente se me está hipotensando, está colapsando, tengo que hacer una cardioversión, pero ya no farmacológica, sino eléctrica. Escojo sin yo fácil. Bien, y finalmente caemos a este ritmo, fibrilación ventricular. Esta vez quien está temblando son los ventrículos. Y ventrículos que están temblando, corazón en parada cardíaca. Del 100%, bueno, a los que estuvieron en la clase de reanimación cardiopulmonar, que no fueron muchos, hubo un grado ausentismo en ese seminario, dijimos que el 80% de paro cardíaco se produce por fibrilación ventricular, que es un ritmo de fibrilar. Una cosa es pues que las aurículas tiemblen y otra cosa peor es que los ventrículos tiemblen. En ventrículos que están temblando, no hay sístole, no hay diástole, no hay gasto cardíaco, no hay volumen sistólico, no hay nada. El paciente está en paro cardíaco. Este es un ritmo caótico, muy desordenado, en donde no se observan ondas P, complejos QRS, onda T, no se observa nada de nada. Por lo menos en la taquicardia ventricular había un patrón de onda. En la fibrilación ventricular no hay ningún patrón de onda, todo es anárquico, desordenado. Pues bien, este paciente está en paro cardíaco, ¿no? Y dijimos que hacíamos énfasis en la pronta defibrilación, porque por cada minuto que pasa el paciente en fibrilación ventricular y no se defibrila, se pierde un 10% de la posibilidad de recuperarlo, ¿no? Por lo tanto, se hace énfasis en la defibrilación precoz. Muy bien, jóvenes, esa es la última diapositiva. No sé si alguien tiene alguna duda, algo que no haya quedado claro.
me lo puede compartir. Bueno, jóvenes, no hay ninguna pregunta, no hay ninguna duda. Doctor, disculpe, en la fibrilación auricular, ¿qué podríamos encontrar en el pulso? En la fibra, muy buena pregunta. Y muy necesaria también. Sí, en la fibrilación auricular, como el ritmo cardíaco es sumamente caótico y desordenado, pues el pulso también va a ser un pulso anárquico, ¿no? Irregular. No nos olvidemos de las características del pulso, ¿no? En cuanto a las características del pulso, ya por semiología lo vimos también, la mnemotecnia es Frades, ¿no? Donde cuando uno analiza el pulso, por ejemplo, pulso radial, tiene que dar la frecuencia, ¿no? ¿Qué frecuencia tiene? O sea, cuántas pulsaciones por minuto tiene, ¿no? La regularidad, para ver si es un pulso regular o es irregular. En fibrilación auricular el pulso es irregular, irregularmente irregular, anárquico, ¿no? Bueno, la A es de amplitud con intensidad, la T es de tensión o dureza, la E de elasticidad y la S de simetría. Así como en pulso en miembros superiores, debe haber en miembros inferiores también. Pero en fibrilación auricular, como es un ritmo caótico muy desordenado a nivel auricular y el corazón se va a estar contrayendo en forma irregular también, pues el pulso siempre va a ser irregular. Y hay una característica muy importante en la fibrilación auricular. Pulso irregular y latidos cardíacos también irregulares. Cuando uno ausculta los latidos cardíacos normalmente deben ser regulares. En este caso son muy irregulares. Cuando uno tiene pulsos irregulares y latidos cardíacos irregulares, tienen que tomar frecuencia cardíaca central en 1 minuto. O sea, agarrar el estetoscopio, auscultar el corazón del paciente y contar ya en 30 segundos cuántos latidos hay, multiplicarlo por 2, o en 60 segundos cuántos latidos hay. Ya digamos de central yo detecto 120 latidos por minuto. Y ahora tomo pulso periférico en la radial y cuento cuántas pulsaciones por minuto hay. En 1 minuto. Y de pronto yo tengo 100 pulsaciones en 1 minuto. Entonces tengo 120 central latidos y 100 pulsaciones periférico. Entonces eso ¿cómo se llama? Pulso deficitario. Es un déficit de latidos. Más central y menos periférico. Pulso deficitario. Y el pulso deficitario clínicamente me hace sospechar de una fibrilación auricular. Entonces, le tomo los latidos en 1 minuto, le tomo las pulsaciones en 1 minuto y comparo. Si hay más pulsaciones, más frecuencia cardíaca central, que pulsaciones periféricas, eso se llama pulso deficitario. Y eso me hace sospechar clínicamente en una fibrilación auricular. Le tomo el electrocardiograma y encuentro esto: ausencia de ondas P, ritmo cardíaco irregular, presencia de ondas F minúsculas, y ya tengo mi diagnóstico de una fibrilación auricular. Entonces, ¿qué encuentro en el pulso? En una fibrilación auricular, el pulso anárquico, irregular, los latidos cardíacos irregulares y la presencia del pulso deficitario. Es una característica clínica que me hace sospechar fibrilación auricular. Le tomo el electro y pues ya con eso lo compruebo, ¿no? Sí, doctor, gracias. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿cómo calculo la frecuencia cardíaca cuando el ritmo es irregular? Cuando el ritmo es regular es facilito, bueno, porque agarro y divido 1500 entre el número de cuadraditos pequeñitos que separan 2 QRS, ¿no? Eso es fácil, ¿no? O sea, por ejemplo, acá, ¿cuántos cuadraditos pequeños hay entre este QRS? Acá hay 5, 10, 15, 16, 17, digamos que haya 20, ¿no? Entonces, divido 1500 entre 20 y me sale, pues, 60, ¿no? 75 latidos por minuto. Acá está en 75 latidos por minuto. Pero cuando el ritmo cardíaco es irregular, no puedo aplicar esa regla. Porque es irregular. Eso se aplica solo cuando el ritmo es regular. 1500 entre el número de cuadraditos pequeñitos. ¿Por qué no cuando es irregular? Porque, por ejemplo, varía, pues, ¿no? Acá será 1500 entre 12, en el siguiente latido será 1500 entre 10, en el siguiente latido será 1500 entre 20, perdón, entre 5 por 4, 20, sí, pues, ¿no? ¿Con cuál me quedo? No puedo.
Cuando el ritmo cardíaco es irregular, como una fibrilación auricular, no puedo aplicar 1500 entre el número de cuadraditos pequeñitos. Eso solo cuando el ritmo es regular. ¿Y cómo calculo la frecuencia cardíaca cuando es irregular? Pues cuento en 6 segundos cuántos QRS hay. ¿Y cuánto es 6 segundos? Son 30 cuadrados grandes. Entonces, tengo que tomar un trazado que tenga 30 cuadrados grandes, que sería 6 segundos, cuento los QRS y lo multiplico por 10. 6 segundos por 10 son 60 segundos, los QRS por 10. Y por ejemplo acá, este es un ritmo cardíaco irregular. Ya no puedo aplicar 1500 entre el número de cuadraditos pequeñitos. Eso aplica solo cuando el ritmo es regular, como acá. ¿Cómo hago acá? Voy a contar cuántos QRS hay en 30 cuadrados grandes, 6 segundos. A ver, primero los cuadrados grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta acá hay 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hasta acá hay 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hasta acá hay 30 cuadrados grandes. 6 segundos. ¿Cuántos QRS hay? 1, cuento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 por 10, por 12 por 10, 120. 120 latidos por minuto. Entonces, cuando el ritmo cardíaco es irregular, tengo que contar en 6 segundos, que son 30 cuadrados grandes, cuántos QRS hay y multiplicarlo por 10. Y ya tengo la frecuencia cardíaca cuando el ritmo cardíaco es irregular. ¿Sí? ¿Se comprendió? Sí. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Si no hay ninguna otra pregunta más, vamos a dar por concluido la clase teórica y les deseo pues éxitos, sigan estudiando, acudan a su forma responsable, a sus clases, seminarios, en los siguientes cursos que tengan y muchos éxitos en sus exámenes que van a dar, ¿de acuerdo? Gracias, doctor. Muy bien. Buenas noches, buenas noches. Hasta luego, jóvenes, buenas noches. Doctor, gracias. Que les vaya muy bien. Éxitos.